Buen día, profe. Si está hablando, no se escucha. Bien. Chicos, disculpen. No, sí, estoy buscando el tema este. ¿Se acuerda que no se podía ver el tamaño de la fuente? Ahí estoy viendo de incrementarlo, pero no me funciona. Pero me han dicho que no pueden ver el fuente. No está tomando. No me toma el... Mm, No me toma. A ver, ya lo cambié. Lo pongo a 14. A ver, 18. Ok, tampoco. ¿Ves? No me toma el tamaño de la fuente. Sí, va a ser el comando que tengo acá. With phone. Me da. Bueno. No me da gente. Encuentro. ¿Por qué no puedo cambiar el tamaño de la fuente? Bueno, gente. eh, bueno, el tema de hoy es eh, errores, ¿sí? El manejo de errores, ¿sí? En cálculo numérico, ¿sí? Ustedes ya tuvieron la introducción teórica, esto en el tema de errores en la clase del día viernes. Entonces, bueno, directamente pasamos a la parte práctica, que bueno, en este caso bueno, no va a ser tan complicada porque bueno, es aplicar bueno, los conceptos respecto del, primeramente, el primer, trabajo de los errores, ¿sí? Teníamos error absoluto, error relativo y error relativo porcentual, ¿sí? Sabiendo que el error relativo, perdón, el error absoluto, ¿sí? Es la diferencia entre el valor real menos el valor estimado, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al práctico, si en el punto uno nos dice estimar los errores absolutos, relativos y porcentuales que se cometen al tomar como valores de pi 22 sobre 7. Ese es A, 22 sobre 7, B, 33 sobre 106 y C, 355 sobre 113. Entonces, entonces el ítem A, ¿sí? 22 sobre 7 es la estimación, ¿sí? Es la estimación del número pi, es decir, dependiendo de la situación problemática en que estemos, ¿sí? Entonces, este, y eso no va a pasar mucho en cálculo numérico, sí, que bueno, no vamos a conocer el valor real, ¿sí? Entonces vamos a buscar estimaciones, vamos a estimar el valor real, el valor verdadero, lo vamos a estimar con un cierto grado de seguridad o con un cierto, ¿sí? Con un cierto porcentaje ¿sí? de aproximación, ¿sí? Pero en este caso, si nos dan el valor real, ¿sí? Nos dice que no, el valor real es pi y el valor aproximado es, en este caso el ítem A, 22 sobre 7. Entonces, lo que nos pide el punto es, bueno, verificar cuál es el error absoluto que se comete a tomar como valor estimado el 22 sobre 7 en vez de tomar pi. Bueno, entonces, básicamente eso sería. Esto Procuren hacerlo también esto en hoja y papel. Acá no hay forma, salvo. Más debería tener una pantalla táctil, o bueno, si no, eso ahora ya viene en pad, pero bueno, todavía no hemos adquirido de eso. Estaría bueno adquirir eso, porque por ahí complicado para escribir fórmulas acá desde la pantalla. Con ese pad sería más interesante escribir fórmulas y demás, así que bueno, por ahora no me quedo, tengo que hacer por el Scilab, hacer el punto, pero bueno, traten también de esto de mecanizar en papel, ¿sí? Teniendo en cuenta que eh,
los, uno de los parciales va a ser sí, en forma presencial y en hoja, con papel y lápiz, entonces por ahí mecanicen, porque si no, bueno, para evitar situaciones después, ¿sí? Bueno, entonces, hagamos el ítem A, después ustedes hacen el ítem B y C. Bueno, el ítem A nos da 22 sobre 7, entonces podríamos definir una variable X, ¿sí? A la variable X le voy a asignar 22 sobre 7, ¿sí? Ahí está, ¿sí? 22 sobre 7, ese es el valor de X, ¿eh? Entonces, 3,14, 28, 57, 1. Ese es el valor estimado de pi, ¿sí? Bien. Entonces, podemos decir que ¿eh? El error absoluto, el error absoluto es la diferencia, ¿sí? La diferencia es absoluto, así que en cuenta que acá no nos interesa cuando hablamos de errores, ¿sí? No nos interesa el signo, no nos interesa el signo, sino la magnitud del error. Entonces, por eso trabajamos en valores absolutos. Entonces vamos a poner la función abs, que es lo que nos devuelve el valor absoluto, ¿sí? Del argumento, ¿eh? Ponemos abs y acá hacemos la diferencia, ¿sí? El valor real, pesos pi, el valor real, pesos pi, menos el valor estimado, x. ¿Eh? Allí está. Ese es el error absoluto, ¿sí? Ese es el error absoluto que se comete al tomar, en este caso, la variable x como un valor, ¿sí? Como valor de pi, ¿sí? Bien, pero bueno, tengan en cuenta acá que puedo conocer el error absoluto verdadero porque conozco el valor verdadero, ¿sí? Bien. Pero bueno, a medida que avancemos con los demás temas, vamos a ver que no conocemos el error verdadero. Porque ustedes dirán, ¿para qué calculamos el error si tenemos el error verdadero? ¿Sí? Pero bueno, para que se entienda el concepto, porque después nosotros vamos a hacer aproximaciones, vamos a aproximar soluciones y bueno, muchas veces no vamos a poder encontrar la solución exacta, no vamos a poder encontrar el valor verdadero de la solución, pero nos vamos a aproximar a esa solución, ¿sí? Con un cierto grado de error nos vamos a aproximar, ¿sí? Entonces siempre, de acá en adelante, siempre va a estar, ¿sí? O siempre vamos a tener que tener en cuenta, o siempre vamos a manejar el error, ¿sí? Ya sea error absoluto, error relativo o el error relativo porcentual. Entonces siempre vamos a trabajar, vamos a tener en mente, ¿sí? El error. A medida que avancemos, vamos a trabajar con algoritmos numéricos. Esos algoritmos siempre van a estar la resolución, casi un 95% van a estar asociados a estructuras de repetición. Y bueno, esas estructuras de repetición sí, van a tener condiciones de salida y una de las condiciones de salida va a ser el término del error, ¿sí? O el grado de error con el que yo me quiero aproximar a una solución, porque la solución exacta es probable que no la encuentre, ¿sí? Entonces, bien, si no la encuentro, pero por lo menos me quiero acercar a esa solución. Siempre, siempre nuestros problemas van a estar asociados, ¿sí? Dependiendo del campo en que se esté trabajando, nuestras aproximaciones, nuestras soluciones van a ser aproximadas, pero siempre van a estar asociadas a un determinado campo, a un determinado dominio que puede ser, no sé, un fenómeno físico, físico-químico. Hoy en día, si bien el cálculo numérico, todo lo que son métodos numéricos, algoritmos numéricos, están metidos en distintas disciplinas, ¿sí? Distintos campos, no solamente. Esto partió en el campo de física, físico-química, pero hoy en día los algoritmos estos se utilizan en distintos campos, no solamente
físico-químicos, o si no físico-químicos, astronómicos y demás. Hoy en día se mete en distintos campos, contabilidad, tener algoritmos en lo que es procesamiento de imágenes, procesamiento de videos, este, hasta la misma inteligencia artificial, internamente hay algoritmos numéricos, ¿sí? Entonces, obviamente por ahí nosotros no lo vemos, pero bueno, ya los algoritmos están metidos, ya vamos a ir profundizando más esto cuando avancemos con los demás temas. Pero siempre va a estar el grado de error, ¿eh? Siempre vamos a manejar el concepto de error. Bueno, entonces como veíamos acá, ¿sí? El error absoluto, ¿sí? El error que cometo por tomar como valor de pi una aproximación que es 22/7, ¿sí? Ahí está el error. 0,00, ¿sí? 12.645. Ese es el error, ¿sí? Error relativo. ¿Sí? También habían visto ayer, había visto en clase que tenemos el error relativo. Y el error relativo era, el error relativo era el error absoluto. El error absoluto, ¿eh? El error absoluto sobre, ¿eh? este, sobre el valor real. Entonces, el error absoluto que ya habíamos calculado sobre el valor real, que en este caso era pi. Ese es el error relativo, ¿eh? El error relativo es el error absoluto sobre el valor real. ¿Eh? Bien. Y el error relativo porcentual, bastaba con, voy a poner acá, error relativo porcentual, no era otra cosa que el este, error relativo, ¿sí? Por multiplicado 100. ¿Sí? Ahí está. Multiplicado 100. ¿Sí? Entonces, con el error relativo porcentual podremos saber con qué o cuál es el porcentaje de error que estamos cometiendo en tomar ¿sí? Este, un valor aproximado en vez de tomar el valor, en vez de tomar el valor real. ¿Sí? Bueno, ¿sí? De la misma manera deberían proceder con con los puntos 33, el ítem B 33/106 y el ítem C 355/13. ¿Se entiende, gente? Sí, profe, se entiende. ¿Los demás están allí? No, tengo 195 alumnos Sí, conectados. Sí, profe, profe. se entiende. Sí, profe. Bueno, a ver, Sí, profe. 5 minutos, 4 minutos y a ver, veamos qué resultado que voy preguntando y me van ahí pasteando ahí los resultados y vamos viendo. Bien, gente, a ver, 4 minutos y preguntamos los resultados obtenidos.
Disculpe, profe, ahora que estamos en pausa, ¿cuál es la clave de matriculación del aula? Del aula virtual Sí, o del Zoom, del aula virtual, ¿querés vos? del aula virtual, sí. Ay, sí, me jodí, a ver si no recuerdo. A ver, dame un minuto y lo veo. Bueno, 20, prueba 2025. No, ya hay te digo, prueba. perdón, ¿no? O cálculo 2025. A ver, probá lo que dice el compañero ahí, Nieva. Verifícalo. No sé quién preguntó. Cálculo 2025, verifica. Creería que ese tiene que ser. El año pasado era 2024. Puede ser 2025. Sí, es Confirme. cálculo 2025. Bien, listo. Gracias. De nada. Bien, ¿qué dice, profe? ¿Qué dice con... Profe, el botón del destornillador con la llave está en la opción para cambiar fuente. Claro, que el mío no me deja ejecutar, ese es el tema. Yo hago clic y no me deja. Tengo ahí un problema tengo un problema ahí con el Scilab tengo el problema. El Scilab que tengo instalado acá en mi distribución Linux, ahí tengo un tema, no sé qué, o capaz que me faltó instalar alguna cosa más al Scilab, pero no lo revisé. Pues hago clic en el botón y no. Porque en el Scilab, en el Scilab de una versión anterior que tengo en la otra máquina, ahí hago clic en el botoncito que decís y sí me aparece la ventana para poder configurar aspecto ahí de la consola y demás, ahí, este, y demás cosas que tienen que ver ¿sí? con las ventanas y la apariencia ahí del entorno. Bien. Bueno, gente, a ver, veamos.
Bueno, veamos el ítem B, a ver, ¿cuál es el error, el error absoluto del ítem B? 333 sobre 106. ¿Cuál es el error absoluto que se comete en tomar 333 sobre 106 en vez de tomar el valor de pi? A ver, gente, pasteen ahí. Bien, 0,032. Bien, sí. Bien, fíjense que la mayoría sí llega hasta 0,000832. Otros, otros les da con más decimales, con menos decimales. ¿Sí? Si ustedes, si ustedes estuvieron en la clase de teoría del día viernes, seguramente también vieron esa parte, ¿sí? Como, bueno, dependiendo del, sí, del instrumento, ¿sí? Dependiendo del instrumento con el que estén usando, obviamente, si alguno va a tener uno o más decimales, siempre dependiendo de la capacidad que tenga el instrumento, la memoria que tenga el instrumento. No es lo mismo calcular, hacer el cálculo desde una computadora, ¿sí? Usando Scilab que usando Excel o que usando una calculadora normal, ¿sí? Probablemente cambien los valores. Pero bien, sí, ahí está. ¿Y el error, el error relativo cuál sería? ¿Sí? Ahí está. Tiene que ser que bueno, varíen en los últimos decimales, ¿sí? Bien, y multiplicando el error relativo, multiplicando por 100, ese va a ser el porcentaje de error que se comete en tomar un valor estimado en vez del valor real, ¿sí? Pues eso también lo vamos a tener en cuenta más adelante, ¿sí? Profe, ¿por qué Sí, varía el último decimal si estamos usando todo el mismo programa? no, si seguramente algunos lo hicieron con otra aplicación o calculadora, y si varían, bueno, seguramente el Scilab, en el Scilab ya por defecto ya viene configurado la cantidad de cifras significativas o la cantidad decimal a que se va a utilizar, ¿sí? Después ya le voy a pasar ahí un ejemplo de cómo modificar eso, porque muchas veces voy a decir, bueno, pero sí, no sé, o sea, acá la mayoría muestra, en el caso del relativo muestras 0,000265. Ahora, ahora a ver, Acosta, ¿cómo obtuviste solo ese resultado máximo Acosta? ¿Lo hiciste con Scilab o con otra aplicación o lo usaste calculadora? Bien, ¿ven? Acosta lo hizo con Scilab. ¿Y Ovejero con qué, Profe, ¿se me escucha cómo ahí? obtuviste el valor? Yo lo hice con Scilab. ¿También? Bien. Sí, yo soy Acosta. Yo lo hice con Scilab. Bueno, entonces ahí también dependiendo del Scilab, por defecto, bien, ¿sí? La cantidad de decimales que está usando el resultado también se configura en Scilab, ¿sí? Por defecto ya viene con la cantidad de número decimales que va a mostrar el resultado, pero eso también se configura, ¿sí? Creo que en Scilab tenés hasta 16 decimales, ¿sí? Tenés la posibilidad de tener 16, un número hasta 16 decimales, y no más. ¿Sí? Entonces, podés configurar eso, pues, dependiendo también, sí, dependiendo de lo que uno necesite con respecto al formateo y salida de resultados, eso también se configura en Silo, no sé, por ahí ya está con un número de, no sé, pues, tres cifras decimales, para mí es suficiente, y para otro es un número con seis cifras decimales y es suficiente, y para otros, y con 12 cifras decimales, ahí sí, sí, con esa precisión o esa cantidad decimales me interesa, ¿sí? Bien. Bueno, gente, entonces, por lo visto, ¿alguna duda con respecto al cálculo de errores? Por mi parte, ninguna, profe. Bien, ¿los demás, alguna duda? No, profe. Bueno, trabajemos en los puntos 2 y 3.
Bueno, trabajemos entonces, chicos, en los puntos 2 y 3 y bueno, terminen también el uno y trabajemos en los puntos 2 y 3. Dudas que surjan, por favor, ahí, micrófono o chat, van planteando dudas que surjan, pero bueno, ya estamos en condiciones de hacer el punto 2 y 3. Si se entendió el cálculo de errores, este, continuamos con el punto 2 y 3. Salvo que alguien tenga algo que no se ha entendido con respecto a los errores, por favor ahí plantee, estamos acá. Estamos acá para eso. Bien, ¿qué dice Ortega? Bien, ¿qué dice? Para el punto 2 me dice que hay, como es 200, se estima que en un hormiguero hay 200.000 hormigas con un error del 15%. ¿Cuál es el número máximo de hormigas que se espera que haya en el hormiguero y el mínimo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos? A ver, ¿tuvieron los mismos resultados la mayoría? Gente. Bien. ¿Sí? Sí, esos son los errores por exceso y por defecto. ¿Sí? Entonces está entre menos 300, más 300, menos 300. Es un error por defecto y por exceso. Bien. Bien, chicos. Vamos. Muy bien.
Bien. Punto 3. Bien, bien, gente. Error relativo, 0,0. El porcental, 0,59, ¿sí? Bien. Bueno, después voy a pasar el ejemplo, es interesante. Cuando se trate de error, cuando se trate de error porcentual, por ahí ven, en el caso de nuestro ejemplo, ven acá el error, el error porcentual, acá cuando hicimos el ejemplo, es 0,040249, ¿sí? Ve? Cuando se trate ya vamos, cuando expresemos usando Silo el porcentaje, ya tenemos que modificar el formato de presentación, porque ¿sí? El porcentaje, este, por lo general se usa dos dígitos un dígito decimal nada más, ¿sí? 0, acá, o dos dígitos decimales y no más, ¿sí? En términos de porcentajes, ¿sí? No vas diciendo por allí, no vas diciendo por allá, por allí, bueno, el porcentaje de error es de 0,04002%, sino que con dos dígitos decimales es suficiente. Eso cuando expresas la solución en porcentaje, ¿sí? Cuidado, ¿no? Si te que expresar la solución, el error relativo, ahí no, ahí sí hay que considerar, bueno, las cifras decimales que se pidan, o, bueno, o las que dé la calculadora o las que dé la computadora. Si hay que expresar la solución, si hay que expresar la solución en unidades de porcentaje, ya no, ahí con dos cifras decimales es suficiente. Bien. Ignacio Agustín. Vemos también lo mismo Ignacio Agustín. ¿Ve? Cuando se trata de error relativo porcentual, ¿sí? Hay que expresar en las unidades correspondientes. Por eso ahí, si usamos ya, entrando ya a técnicas cifras significativas, ¿sí? Bueno, usando también el técnica del redondeo, ahí ¿sí? La forma de expresar sería ahí 0, ¿sí? Cuidado, es el relativo porcentual, Ignacio Martín. Acuérdate que en términos cero, sí, también, sí. Ahí debería ser, si redondeas a dos dígitos, ahí debería quedar 0,6%, ¿sí? Claro, te falta el porcentaje y también, si no, díganse ustedes, díganme si ustedes escucharon ahí o cuando ven ahí, así, cuando se publican ahí resultados en internet, o en cualquier, no sé, página de noticias y demás, o de información, no creo que ustedes hayan visto la expresión del resultado en porcentaje con muchos decimales. A ver, gente, díganme si vieron de esa manera los resultados, en unidades de porcentaje, obviamente. Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Profe, Cuidado, ¿cómo quedaba el entonces, punto? por ahí ya con dos dígitos decimales está bien para el porcentaje, ¿sí? ¿Sí? Por Profe. eso redondeen a dos dígitos decimales nada más. Ahí sería 0,6%. Listo, ya está. Si no- Bueno.
Profe, yo tenía una duda con el punto 2. Bien, hable, no sé quién quiso estaba preguntando algo. Perdón, tenía medio bajo el volumen. Claro, así sería, En el ¿sí? punto 2 dice, se estima que en un hormiguero hay 2.000 hormigas con un error del 15%. ¿Ese 15% es el error porcentual? No sé del total. O sea, el 15% sería el total error absoluto. El 15% de los 90, ¿cuánto piden? ¿Cuántas hormigas son? Son 2.000. Sí, de ahí el 15%. Sí, sí, ya lo sé, pero ese sería el absoluto entonces. No, no pide calcular el error absoluto ni el error. Pero ese 15% de hormigas que hay o no, ¿qué sería entonces? Bueno, a ver, dice, se estima que en un hormiguero hay 2.000 hormigas, con un error del 15%. Dice, ¿eh? ¿Cuál es el número máximo de hormigas que se espera que haya en el hormiguero? ¿Y cuál es el mínimo? Si el error es 15%, si por el cálculo del 15%, ¿eh? Daba 300 hormigas. Le dan las 300 hormigas. ¿Sí? Entonces el error va a estar allí, sí, ahí tenés los errores por defecto y por exceso. ¿Sí? 2.000 más 300 va a ser 2.300 hormigas. O sea, el rango va a estar entre 1.700 y 2.300. Ahí va a estar el rango de error que cometes. Claro, sí, pero ese 15%, ¿qué error es? ¿Error por defecto y exceso se llama? ¿Cómo? ¿Ese error del 15% es por defecto y por exceso, así se llama? Claro, sí, sí. Ok, gracias. A veces se estima que ahí se estima que hay 2.000 hormigas y el porcentaje de error que estás cometiendo es del 15%. Entonces, sí, como máximo van a haber 2.300 hormigas y como mínimo van a haber 1.700 hormigas. Entre ese valor vas a manejar, entre ese rango vas a manejar el error. ¿Qué más será? Pasar una cantidad. Pero bueno, fíjense, ve que así nos vamos a mover ¿sí? Cuando apliquemos ya los otros algoritmos numéricos, ahí, así nos vamos a mover. ¿Sí? No vamos por un lado, no vamos a tener no vamos a tener el valor verdadero, sino que nos vamos a aproximar, si nos vamos a aproximar a ese valor verdadero. ¿Sí? Y dependiendo del algoritmo, y se va a aproximar por la derecha o por la izquierda, ¿sí? Por defecto o por exceso, le vamos a aproximar, ¿sí? Y mientras esa aproximación sea cada vez más pequeña o tendiendo a cero, ¿sí? Vamos a decir que nuestra aproximación es este, más eficiente y este, exacta, ¿sí? Pero vamos a pasar por esa situación donde en algún caso vamos a conocer el valor verdadero, ¿sí? Eso a fin de que se entienda o se entienda cómo funcionan los cómo funcionan los algoritmos numéricos, ¿sí? Vamos a tener el valor exacto. Y para verificar que el algoritmo numérico hace lo que tiene que hacer, dependiendo de las condiciones, vamos a ver que el algoritmo numérico, ya sea por la izquierda o por la derecha, se aproxima con cierto grado de precisión, se aproxima a ese valor verdadero. ¿Sí? Para cuestiones a nivel de concepto y para que se entienda el algoritmo, sí vamos a llegar, sí,
se da el valor exacto, el valor verdadero, y después, bueno, el algoritmo deberá aproximarse a ese valor, sabiendo ese valor verdadero, el algoritmo se va a aproximar a ese valor, ya sea por la izquierda o por la derecha, por defecto o por exceso, se va a aproximar a a ese valor con un cierto grado de error. ¿Eh? Pero ya en situaciones ya más reales, donde se trabaja con de investigación, ya donde vos no sabés el valor verdadero, ahí ya cambia la cosa. Ahí sí ya tenés que, ya entran a jugar otros factores, entran a jugar, ¿sí? Para poder validar si ese resultado que te dio el algoritmo es válido o no. ¿Sí? Bien, pero bueno, ya lo voy más, refinando más esto a medida que avancemos. ¿Sí? Pero el término de error siempre va a estar, gente. Fíjense en el lado del pi, por ejemplo, ¿ven? Si hacemos acá en la computadora, hacemos pesos pi, ¿sí? Fíjense en que pesos pi nos dan el valor de pi, pero ¿ese es el valor verdadero, gente? Díganme ustedes, a ver, ¿ese es el valor verdadero de pi o no? Es un valor truncado, ¿no, profe? ¿Sí? ¿Qué es lo demás? ¿Es el valor verdadero o no? ¿Eh? No, Y acá profe. ya entramos, ¿ves? Ya entramos acá lo que pasa es que al menos digo, el profe, a esta matemática pantanosa. Acá le dijimos, Scilab va hasta 16 decimales. ¿Sí? Entonces, para Scilab, el valor verdadero es el pi con 16 decimales. ¿Sí? En otros contextos no, porque sabemos que el número pi es un número irracional. ¿Sí? Entonces, no sé, alguien, sin hasta ahora, muchísimos algoritmos matemáticos, computadoras, ¿sí? Computadoras, grandes computadoras, siguen calculando, ¿sí? Los decimales que tiene el número pi. Hasta ahora no termina. No termina porque, por empezar, es un número irracional. Entonces, la cantidad de cifras decimales este, este, prácticamente infinita. ¿Sí? Entonces, a pesar de que no sé, la computadora tenga ya un valor, lo toma como real. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. Vamos a que tener esta parte así, de esta por ahí matemática pantanosa, que pasa así, por el mismo, no vamos a tener que aproximar a cero lo más que podamos. El algoritmo nunca va a llegar a cero, pero bueno, lo vamos a tratar de aproximar hasta donde lleguemos, porque ¿sí? Dependiendo de los algoritmos que implementemos, ¿sí? En algún momento tampoco no vamos a encontrar un valor cero, porque tampoco ¿sí? Por la cantidad de decimales que maneja ya sea el procesador o el mismo no sé, la herramienta, no sé, el lenguaje de programación o Scilab, y no nos vamos a poder aproximar al cero no sé, no sé, en caso de Scilab, no nos vamos a poder aproximar al cero con 32 cifras significativas o 32 decimales, no nos vamos a poder aproximar. Entonces, Scilab es- creo que llega hasta 16 decimales, llega y nada más. Entonces, pero bueno, tenemos que asumir que ya con un número bien chiquito, hasta 16 posiciones, y bueno, ya tenemos que asumir que es cero. ¿Sí? Bueno, entonces está bien, ¿sí? Faltan más decimales, así es. ¿Sí? Es poco probable que una computadora pueda agregar un número pi, al igual que este número, el número E. ¿Sí? El número E por defecto acá Scilab nos muestra con esa cantidad de decimales. Podemos mejorar esto, pues todo dependiendo también, ¿sí? Dependiendo de él. Insisto con esto, siempre estos problemas, ¿sí? Los problemas van a estar asociados a fenómenos químicos, físicos y demás otras disciplinas, van a estar asociados a eso. Entonces, dependiendo ¿sí? del problema que se ataque, de los expertos que ataquen este problema, sí, para algunos
sí, un número con tres cifras significativas y ya está, para mí está bien. Un número con seis decimales y para mí ya está bien, sí, ya está. Y para otros no. Otros necesitan un resultado que tenga por lo menos 16 decimales y ahí sí recién si otro va a decir, bueno, quiero aproximarme al cero, que no sé, ya vamos a llegar vamos a llegar a los algoritmos para encontrar raíces de ecuaciones. Entonces, cuando encontramos raíces de ecuaciones, vamos a llegar a esta situación. ¿Con qué? Porque recuerdo que la raíz de una ecuación es encontrar el valor de x que hace cero a esa ecuación o a esa función. Entonces, bien. Es probable que aplicando el algoritmo, en algún momento lleguemos a la solución exacta, que encontramos el valor de x, lo reemplacemos en la función y dé cero exacto. Es probable que lleguemos a eso, pero otras veces no, porque dependiendo del tamaño del problema, es probable que no lleguemos a que sea igual a cero. ¿Sí? Y entra el tema del juego de las iteraciones. Entonces, para llegar a cero, tengo que hacer, no sé, en algunos casos, y basta con 100 iteraciones, llegamos al cero exacto. Y otros, y no, ya vamos por 2000 iteraciones y todavía no encontramos el cero, pero estamos cerca de entrar, cerca de tal terreno pantanoso de nuevo, así, bueno, y con cuánto te aproximas a cero, y al cero nos estamos aproximando con, no sé, con cuatro decimales. Y por uno decir, bueno, ya con cuatro decimales, ya para mí es cero, porque es 0,001 y ya es un cero. ¿Sí? En otro contexto, no, y para mí 0,001 no es cero. Bueno, seguí hablando y bueno, yo quiero que sea un número cero aproximado con 16 dígitos. Y para mí eso sí es un cero. ¿Sí? Bien, bueno, gente, ¿qué más? Entonces, creo que no hay ningún problema. ¿Alguna duda con respecto al cálculo de errores? Bueno, en la punta, sí, que está ya también disponible en la virtual, que tiene que ver con las reglas, ¿sí? Las reglas, ¿sí? Son cuatro o cinco reglas que tienen que ver, bueno, con las cifras significativas que posee un determinado número, una cantidad, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, acá, 4, vamos de vuelta, indicar cuántas cifras significativas tienen las siguientes cantidades. ¿Eh? Por ejemplo, A, 1005, ¿cuántas cifras significativas? 4 eso, ¿eh? Bien. Y si vamos por el ítem B, ¿cuántas cifras significativas? 1,043. ¿Ah? Y si vamos por el ítem C, ¿cuántas cifras significativas tiene? 0,022. Bien, bien. Dos, no sé quién puso Elías 1. Vamos, cuidado Elías 1. Ahí empezamos, ¿no? ¿Eh? Bien, entonces, Copas, ¿qué más? Copas, Edgar. Compañero Villalba Elías, por favor, revisemos el apunte, revisemos la teoría y ahí vamos a hablar. Entonces, el ítem D, ¿cuántas cifras significativas tiene? Bien, ítem D, ¿sí? Bien, punto de Profe, parcial, punto de examen. ¿Cuántas profe, cifras significativas tiene el punto E, el ítem E?
¿Cuánto dice 5? Benicio, Benítez 5, García 5. 3. Bien. ¿Sí? Hacer una pregunta sobre eso. El aula dice que los ceros, los porcenteros, o sea, pero al final pueden ser o no cifras significativas. O sea, Si es un entero puro, claro, ¿sí? No, puede tener. A ver, ¿qué me han puesto? 5, 3, ¿eh? ¿Y entonces, 4? eh, también que no. ¿Qué dicen los demás? 4. También se le escribe con una Claro, ¿sí? potencia de 10. Bien, ¿sí? 4. Cuidado con eso. Por eso, bueno, bueno, una forma de poder cerrar esto es directamente expresarlo como notación científica, cuando es un número entero puro. Cuidado, ¿no? Profe, Cuidado, gente, ¿no? Cuidado, porque si les doy este número, cuidado, ¿no? Punto de parcial. Cuidado, ¿no? Bien, cuando es puro, puro, sí. Sí. Bien, ahí está, por eso el punto F, a ver, punto F, ahí del práctico, punto 4, ítem F, perdón. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Arias desaprobado, García desaprobado. Bueno, Arias y García, por favor, revisen el apunte, por favor, no dejen de leer el apunte, ¿sí? Bien, pero bueno, por lo menos estamos bien, ¿sí? Por lo menos me indica que han estado en clase el día viernes. ¿por cuál preguntó, profe? Sí, pregunte. ¿Que por cuál preguntó? Ah, perdón, había preguntado el ítem F. A ver, ¿dónde está? Ah, ya perdí el práctico. Sí, Profe, era disculpe, yo no entendí por qué en el punto D solo son dos cifras significativas. en el punto cuál. El ¿Qué D. ítem? En el D sería una sola. Sí, una sola. El D es una sola cifra significativa. Cuidado. ¿Los ceros no cuentan, profe? Por eso, gente, revisemos el apunte. Si hay en el apunte del aula virtual, de la materia, ahí está. Si dice qué pasa, cómo, qué, qué debemos considerar, ¿sí? O cómo se consideran a los ceros que están a la derecha y a los ceros que están en la izquierda, ¿sí? Bien, ahí está, ¿ves? Bien ovejero. ¿Ven? Disculpe, profe, me ausento 10 minutitos. Soy Figueroa Maximiliano por las dudas. No hay problema, Máximo Gracias. Figueroales. Bien. Eh, bien. ¿Qué dice Lascano Ignacio? Nunca escucharon la expresión de más. ¿Cómo es más salvicio? Nunca escucharon la expresión de más salvicio que cero a la izquierda. Y sí, sí, después de meternos en el mundo del cálculo numérico, entendimos por qué me decían que son un cero a la izquierda, nos decían.
O sea, por ejemplo, en aquellos tiempos decía así nos decía la abuela, así mi abuela, sos un cero a la izquierda y no entendía por qué. Después, bueno, trabajando con cifras significativas, me di cuenta por qué me decían cero a la izquierda. ¿Se entiende, gente? Bien. Bueno, dice Franco. Entonces, 100, 103.000, ¿cuántas cifras significativas tiene? Bueno, Franco. A ver, gente, respóndanle a Franco. Pero bueno, Franco, por favor, revise el apunte, ¿no? Revise el apunte porque puntos similares van en el parcial, ¿sí? Entonces, revise el apunte. Franco. A ver, gente, respóndanle a compañero Franco. Bueno, y ¿cuánto era este número que dice Franco? 103.000, ¿sí? Cuidado, ¿no? Bien, que dicen 5 cifras significativas. ¿Hay alguna otra posibilidad más, gente? Con respecto a la pregunta de Franco, 103.000, ¿cuántas cifras significativas tienes? ¿Solamente tienes 5 o hay otra? Bien, Villalba, ¿sí? Ahí está. Entonces, fíjese allí el compañero, me olvido el nombre. Franco, ¿sí? Ahí está. ¿Bien? Ahí está la respuesta del compañero Villalba. Ahora usted revise el apunte y bueno, ahí va a ver por qué, ¿sí? ¿Por qué Villalba respondió 3, 4 o 5? ¿Sí? Revise el apunte. Bien, gente, punto número 5, ¿sí? El punto número 5 es un punto para redondear, nada más. ¿Sí? Punto 5, representar con 4 cifras significativas, ¿sí? Las siguientes expresiones, ¿sí? Básicamente es esto. Tenemos el número, qué sé yo, X, ahí estoy mostrando por pantalla, es esto. X es igual a qué? Dice que X va a ser igual a 1.213, 1.213, a ver, es en 3 milésimos, por multiplicado pi, ¿sí? Multiplicado pi. Si hacemos esa operación, ¿sí? Limpiamos pantalla, perdón, ¿dónde escribir comandos? CLC. Ahí está. Hicimos X igual a 1,213 milésimos por pi. El valor de X es. Entonces, ¿qué nos pide el práctico? Representar con 4 cifras significativas. Es decir, que, bueno, cifras significativas, y bueno, acá tenemos el 3 es una, el 8 es otra, el 4 el 1 es otra. Hasta ahí tenemos eh, 4 cifras significativas. Nos piden que tenemos, hasta ahí tenemos 3. Ahora tomamos el cero más,
ahí tenemos cuatro cifras. Pero ¿sí? Nosotros vamos a adoptar el término del redondeo, ¿sí? No del de truncamiento, sino del de redondeo. Entonces, en el técnica del redondeo, lo que tenemos que hacer es considerar el próximo número, ¿eh? Considerar el próximo número y preguntar si es el próximo número, que si acá se ponía, nos piden cuatro cifras significativas, tomamos cuatro más uno cifras y la última preguntamos si es mayor o igual a 5 o menor. ¿Sí? Si es mayor o igual a 5, ¿qué hacemos? Bueno, incrementamos en unidad la última, ¿sí? En este caso el cero lo incrementamos en una unidad. Ahora, si es menor que 5, dejamos como está. Como en este caso 7 es mayor o igual que 5, entonces, bueno, este número sería, el resultado sería 3.811. ¿Sí? Ahí está el número ¿sí? Esta es la expresión con cuatro cifras significativas, ¿sí? Usando obviamente la técnica de redondeo. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bueno, entonces de esa manera deberían operar pues un solo, dos puntos, dos ítems nada más. Bueno. Bien, gente. Bueno, deben 2 minutos y continuamos. Bueno, vayan viendo el punto 6. A ver. El punto 6 se hace utilizando una fórmula que está también en el apunte del práctico. A ver, les tiro un centro, y a ver, les tiro el centro y ya con eso de- deberían poder atacar ese punto. El punto, el apunte está en la página 20, página 20, gente, ¿sí? En la página 20, ahí les tiro ese centro. A ver, me dice, ¿cuántas cifras significativas deben tomarse en el cálculo de raíz de 20 de forma tal que el error relativo no exceda el 2%? Bien, gente, ahí está. Revisen la página 20 del apunte, ahí está. A ver, a ver, 16, bien. Deben 4 minutos. ¿Sí? 2 o 4 minutos de men y continuamos. Bueno, vamos resolviendo el punto 6, ¿no?
Bueno, gente, 24. Bien, que están la mayoría de los alumnos presentes, ¿sí? Como habíamos anunciado en la clase anterior, ¿sí? El cuestionario, ¿sí? El cuestionario, recuerden, dijimos que las clases de cálculo no van a ser obligatorias, ¿sí? Las clases, cuidado, ¿no? A las clases prácticas de cálculo numérico no son obligatorias, ¿sí? Pero sí obligatoria es responder el cuestionario, que va a ser, ¿sí? Como para validar la asistencia, ¿sí? Este, eso sí va a ser obligatorio, ¿sí? Los cuestionarios se van a abrir todos los miércoles de 18 a 22 horas. Atento, ¿no? Sí, porque la aprobación o no de este cuestionario los va a habilitar para rendir el parcial, ya sea primero o segundo parcial, deben tener aprobado, ¿sí? Deben tener aprobado los cuestionarios, ¿sí? Atentos, ¿sí? Todos los miércoles de 18 a 22 horas van a estar, ¿sí? Habilitado, ¿sí? El cuestionario, ¿sí? Correspondiente, bueno, al tema, bueno, asociado al tema que se dio en la práctica, ¿sí? El cuestionario no va a ir, no va a ir, no va a ir, solamente va a ir en el cuestionario, este, va a estar relacionado a la práctica, o sea, a los contenidos que se vio en la práctica de esa semana, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden, anótenlo, este, en lo posible, les mandaré mensaje mañana, ¿sí? Pero el cuestionario se habilita el día, que todo se va a habilitar todos los miércoles de 18 a 22 horas. O sea, tienen ahí ustedes ahí en un rango de 4 horas para hacer el cuestionario. Pero obviamente, una vez que abren el cuestionario, van a tener, no sé, dependiendo también del tema, de la unidad que se vea, y van a tener, no sé, 5 minutos, 10 minutos hasta 15 minutos, no más. Si no, el cuestionario no es un parcial también, no es que te preguntábamos temas de parcial, son preguntas totalmente, ya sean teóricas o prácticas, pero totalmente conceptual, nada más, ¿sí? Tengan en cuenta eso, anótenlo, porque bueno, el cuestionario se abre el día miércoles 18 a 22 y no se abre más, ¿sí? Por favor, evitemos eso de, no, me olvidé, al día, profe, ¿puede abrir el cuestionario? No, si no aprobas si no aprobas el cuestionario, si no te presentás, estás como sí, es como desaprobado, ¿sí? Así que, gente, anoten, no sé, cómo ustedes gestionan, ¿sí? Cómo gestionan sus tareas, pero por favor, ¿sí? Porque si no, pasa siempre lo mismo. Sí, me acuerdo 10 minutos antes, 10 minutos después me acuerdo el cuestionario y me empiezan a tirar mensajes que habilite el cuestionario y demás. Y, no, sí, por eso tenemos 4 horas para hacer el cuestionario, es el tiempo. El cuestionario, tengan en cuenta que el cuestionario, dependiendo, por eso dependiendo del tema, va a ser 10 minutos, 5 minutos, no más de 15. No va a haber un cuestionario de 40 minutos, como podría ser en un parcial, 40, 45 minutos. No, el cuestionario, 10 minutos, nada más. O sea, que no es que sí, hay que estar toda la tarde resolviendo un examen, no, es cuestionario, es para resolver alguna cosa sencilla y responder un verdadero o falso y nada más, ¿sí? Pero lo importante es que hay que aprobar. Entonces, si hacemos la práctica, si hacemos el práctico, no deberíamos tener problemas para resolver el cuestionario. Bien, ¿sí? Este, todas las condiciones de aprobación del cuestionario va a estar allí publicada. Por lo general siempre va a ser el mayor del 50%, obviamente, ¿sí? Pero bueno, dependiendo de la unidad, dependiendo del tema, sí, van a ser, no sé, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, eh, hasta 5 preguntas y no más, gente, sino tampoco dijimos, el cuestionario es un cuestionario nada más,
sencillo, no es un examen. Entonces no va a haber, no vamos a poner un cuestionario de 20 preguntas, ¿sí? No, tampoco. Es un cuestionario sencillo nada más. Es un cuestionario para verificar que ustedes están siguiendo con la materia, que están siguiendo la materia y también están haciendo los prácticos nada más. Bien, así que bueno, dependiendo también de la unidad, si van 2, 3, 4, 5, no sé, hasta 6 preguntas puede llevar y no más, ¿sí? Pero siempre se va a probar con se va a probar con el mayor al 50%. O sea, si son 5 preguntas y con que apruebes 3 y ya estamos, ¿sí? Bueno, eh, bien, eso, gente, no se olviden. Un solo intento, Yurkina. Un solo intento, ¿sí? Damos un solo intento porque le estamos dejando, ampliando el rango de hacer el cuestionario 4 horas. ¿Sí? Sí, yo te doy varios intentos y conociéndole a ustedes, ya tengo los espías que ya apenas inició la materia, ya se han creado el grupo de WhatsApp, así que en el grupo de WhatsApp ya sabemos lo que pasa en el grupo, aparte de tirar con un caño a los profes en el grupo de WhatsApp, pasan más cosas, entre la, entre la, entre las herramientas IA que andan por allí, entonces por allí, sí, un solo intento, ¿sí? Esto está en ustedes, ¿sí? Por eso, si ustedes hacen el práctico, hacen la práctica del día lunes, no deberían tener problemas para hacer el cuestionario. Aparte un cuestionario de 5 o 6 preguntas y nada más. Y las preguntas son resolver un sencillo ejemplo o una pregunta múltiple choice y nada más que eso. Bien. Bien, gente. Entonces no se olviden, gente, por favor, no se olviden. Igual mañana voy a habilitar, sí, mañana voy a habilitar el cuestionario. De todas maneras, si mañana habilito el cuestionario se va a abrir sí o sí el miércoles recién. Pero ya en cuanto habilite, les voy a mandar un mensaje como para que no se olviden, porque seguramente acá de los 216 conectados, seguramente a alguien lo va a dejar pasar, se va a olvidar, así que bueno, para reducir ese número, mañana les voy a mandar mensajes, ¿sí? Mando un mensajito al aula virtual, este, para que se acuerden. Y si no, bueno, hasta el miércoles al mediodía ya habilito el cuestionario, ¿sí? Y bueno, ahí también les tiro un mensaje para que lo recuerden, pero bueno, que estén atentos siempre a los mensajes que se mandan al aula virtual. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos queda ya? Nos queda lo último. Punto número 7. Profe, ¿se puede volver a la pregunta anterior? ¿Qué dice, profe? Flores Armando ya está buscando. No, Flores Armando, como digo, gente, sí, son puntos. El cuestionario no es un examen, no es un parcial, ¿sí? El punto va a ser esto, doy el valor estimado, el valor real y calcular el error absoluto y nada más. Sí. Y las preguntas son múltiple choice, o sea que no nada más. ¿Sí? Ahora, si se tratase de un examen, ahí sí ya puede ser un intento, dos, máximo dos nomás, y bueno, podés volver atrás, pero bueno, vamos con el punto número 7.
¿sí? Bien, el punto número 7 dice, 5 estudiantes miden con una balanza la masa de cierta sustancia. Repiten el proceso de medida en 10 ocasiones. Los resultados obtenidos por cada uno de ellos están resumidos en la siguiente tabla. Bien, entonces tenemos, a ver, no lo muestro por pantalla. Déjame ver acá si descargo ese práctico. Vamos a dejar de compartir toda la pantalla. Stop share, stop share. Ahí denme un minuto, chicos. Denme un minuto que comparto todas las pantallas para ver el práctico. Ese punto. Cálculo numérico. ¿Dónde está el práctico? Scilab. Así está el práctico. Déjeme que descargue el práctico. Esto es cálculo numérico. Bien. Bien, así compartamos. No tengo que ver dos pantallas, tengo que compartir todo en mi escritorio, no hay problema. Total, no tenemos nada para esconder, así que vamos, compartamos todo. Escritorio 1. Bueno, ¿dónde está el práctico? ¿Pueden ver lo que estoy presentando? Ya lo último, gente. Sí, ¿Se profe, puede sí ver se lo que ve. estoy presentando? Confirmen. Sí, profe. Bien, Sí, ese es mi profe. escritorio. Bueno, ahí está el punto del práctico, ¿sí? Dice que 5 estudiantes eh, miden con una balanza la masa de cierta sustancia, repiten el procedimiento de medida en 10 ocasiones. Los resultados obtenidos por cada uno de ellos están resumidos en la siguiente tabla, ¿sí? Entonces vamos a tener acá una tabla de estudiantes medidas, ¿sí? Por ejemplo, el estudiante A, en la medida 1, ¿sí? En la medición 1, ¿sí? Capturó esta medida. En la medición 2, esta medida. En la medición 3, 9,54. Medición 4, 11,25. Medición 5, 10,85. Así sucesivamente hasta 10. Cada estudiante midió 10 veces determinada medida de una sustancia. Bien, dice, sabiendo que la masa verdadera de la sustancia es de 10,26 gramos, responder. Bien. Bien. A, ¿cuál es el estudiante o cuál fue el estudiante más preciso en sus mediciones? Justifique. B, ¿qué puede decir de las mediciones del estudiante D? Justifique. Y por último, ítem C, ¿los resultados del estudiante B son precisos? Justifique. Bien. Bien. También es cuestión de, esto es análisis de resultados nada más, ¿sí? No, no hay que hacer ningún cálculo, simplemente es analizar los resultados o analizar las medidas, ¿sí? Las medidas que obtuvieron cada uno de los estudiantes, ¿sí? Esto, para hacer este punto, bastaría
Lo importante es entenderlo, ¿no? Bastaría con revisar en el apunte, ¿sí? Que ahí se va a entender qué es lo que se está buscando allí con el tema de exactitud y precisión. ¿Eh? Eso está, no les digo en qué página. Acá está. ¿Eh? A partir de la página 16, donde dice análisis de errores en el cálculo numérico, ¿sí? Donde se tiene en cuenta, ¿sí? La exactitud y la precisión, los conceptos de exactitud y conceptos de precisión, ¿sí? Relacionados con los resultados que se tienen. ¿Sí? Bueno, sí, todo el contenido teórico lo tienen que revisar ustedes, pero básicamente es esto, fíjense, veamos este cuadrito, que es lo que, acá con esto, para resumir la parte teórica, es esto, fíjense, ¿sí? Es algo similar a lo que pide el punto del práctico. Fíjense, acá tenemos una diana, en este caso es de una situación de un arquero que dispara al centro, ¿sí? Dispara el objetivo es llegar, o que la flecha, o no sé, sea un arco, a una arma, disparamos el centro, que es el objetivo, así llegar que la bala o la flecha llegue al centro, ¿sí? Y tiene una determinada cantidad de veces, tiene disponible una cantidad de disparos, ¿sí? Entonces, bueno, qué sé yo, por ejemplo, usted lo tiene que tener en la teoría, obviamente, pero bueno, fíjense, este, vamos con ve con no sé, no, pongamos el tirador D, acá está el tirador D, van a ver que el tirador D, todos sus disparos estuvieron en el centro, ¿sí? Todos sus disparos, algunos llegaron al centro y los otros estuvieron cercanos al centro, fíjense, cercanos al centro. ¿Eh? En estas situaciones, cuando se habla de que estos disparos, o este arquero, o este tirador, es preciso y exacto. ¿Eh? Exacto porque, bueno, un tiro llegó al centro, y preciso porque, bueno, la mayoría de los tiros estuvieron cercanos al centro, o los tiros, ¿sí? Estuvieron todos cercanos, un tiro respecto de los otros, la distancia entre los tiros siempre son cercanos. ¿Eh? En cambio, el tirador C, fíjense que ningún tiro, ¿sí? Ningún tiro acertó el centro, ¿sí? Ningún tiro fue exacto, ningún tiro llegó al centro. ¿Sí? Pero su precisión podemos decir que fue buena en este caso. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez que disparaban, ¿sí? Los tiros estuvieron todos cercanos unos de otros, ¿sí? Los tiros no estuvieron dispersos por todos lados. En cambio, los tiros todos estuvieron, no fueron dispersos los tiros, ¿eh? Obviamente, no fue exacto, pero sí fue preciso, porque los tiros unos de otros son cercanos. La distancia de un tiro con respecto al anterior es cercana. ¿Eh? A diferencia del tirador B, ¿sí? En ese tirador B, ¿qué pasó el tirador B? Y bueno, el tirador B, un tiro llegó al centro. ¿Eh? Un tiro llegó al centro. Los demás tiros estuvieron dispersos. ¿Eh? Los demás tiros estuvieron dispersos. Entonces, este tirador, y fue exacto, ¿sí? Fue exacto porque un tiro llegó al centro, pero los demás tiros estuvieron dispersos. ¿Sí? Los demás tiros estuvieron dispersos. Entonces, este tirador fue exacto, pero no fue preciso. ¿Sí? Bueno, y ni hablar ya del tirador A. Y ya el tirador A, como decíamos, forma de decir, ¿sí? De tarro, agarró el centro con un tiro y lo demás, cualquier cosa. ¿Sí? Bien, obviamente, ustedes lean acá toda la parte teórica, tiene una explicación mucho más fluida respecto a lo que estamos mostrando acá, pero la idea es que primero revisen sí, toda esta parte conceptual, ¿sí? Acerca de la precisión y la exactitud, y con eso pues, ya tenemos para hacer el punto número 7. Pero bueno, resumiendo, lo que se busca en el cálculo numérico es esto que está acá. Porque nosotros es probable
que no encontremos por ahí en algún caso no vamos a encontrar la solución exacta, pero nos tenemos que acercar a la solución exacta, ¿sí? Nos tenemos que acercar a la solución exacta, es decir, los valores que vayamos encontrando tienen que ser precisos, ¿sí? Entonces, esta situación es la que se busca con el cálculo numérico, ¿sí? Valores, ¿sí? Lo más exacto posible y más precisos posible, porque esta solución que está acá, el arquero B, la solución es exacta, ¿sí? O lo más exacto posible, porque un tiro llegó al centro, o está cerca del centro, pero los demás y están medio alejados, ¿sí? Este resultado es exacto, pero no es tan preciso, porque los demás tiros y están muy alejados, ¿ve? Comparen este con la que está acá arriba, ¿sí? Está muy alejado, no es preciso. Y el A ya es cualquier cosa. En cambio, esto es lo que se busca con el análisis numérico o cálculo numérico, o con la aproximación de soluciones a través de algoritmos numéricos. Es esto, buscar métodos que sean los más precisos y exactos posibles. Bien, gente, entonces, insisto, si leamos en No es mucho, si todo lo que tiene que ver análisis de errores en el cálculo numérico, todo asociado con la exactitud y la precisión, conceptos con los que vamos a seguir trabajando en los eh, futuros prácticos que se vienen. Bien, gente, ¿se entiende? ¿Están Sí, allí? profe. Sí, profe. Bien, bien, entonces. ¿Quedamos acá? ¿Qué nos queda ya? Nos quedan 15 minutos más y vamos cerrando esto. Disculpe, profe, ¿cómo es el tema de los grupos? Decime cómo era la pregunta respecto a los grupos. ¿Qué pasó con los grupos? ¿Cómo era el tema de los grupos? ¿Cómo los organizamos? ¿O cuándo se habilita? Creo que ya está habilitado el tema de los grupos, ¿no? Ustedes se tienen que ir, ya se tienen que agrupar nada más. Déjame, pero eso ya lo confirmo con el profesor, pero a ver, ya lo veo. A mí no me salen, por eso pregunto. Oye, ¿qué es eso? A ver. Profe, Sí.
También le iba a consultar por el tema de qué puntos se presentaban del trabajo práctico. Cuando la presentación sea del práctico, sea obligatoria, este, por lo general en la parte superior del práctico, ahí lo va, este, lo va a decir allí en la parte superior, ahí te va a decir presentación obligatoria hasta tal día. ¿Sí? Perdón, profe, ahí también Ezequiel y Abraham dicen que no está habilitado, o sea, nos sale a varios que todavía no está habilitado la formación de grupos. Bueno, déjeme ya lo reviso y no hay problema, igual ya sí. Bueno, Cualquier cosa ya le estoy gracias. mandando mensajes, ¿sí? Por ahora, concéntrense en hacer el práctico y no se olviden que el día miércoles hay que responder el cuestionario obligatorio. Cuidado, ¿no? Obligatorio. ¿Eh? Cuando el práctico, ¿sí? Sea obligatorio la presentación del práctico o puntos del práctico sea obligatorio, lo va a indicar en el práctico. Va a decir punto uno obligatorio, práctico, presentación obligatoria grupal hasta tal día, pero lo va a indicar el práctico, ¿sí? Ahora, el que el práctico no tenga obligación, el que el práctico no tenga presentación obligatoria no quiere decir que no lo voy a hacer, ¿sí? Porque, ¿eh? Este, cuidado, no sé, por allí a mí me da flojera armar el cuestionario y bueno, saco un punto del práctico y eso lo pongo en el cuestionario, ¿eh? Saco un punto del práctico y lo pongo en el cuestionario. Y si no hiciste el práctico, no vas a hacer el cuestionario, no sé, es probable que no puedas hacerlo, va, dependiendo, bueno, sí, pero bueno, puede pasar eso, no haces el práctico y ese punto lo pongo en el cuestionario. Y bueno, si no hiciste el práctico y no sé. Ya, se- vas a tener que lo vas a tener que hacer sí o sí en el cuestionario, así que bueno, cuidado con eso, gente. ¿Eh? O como hacemos muchas veces, ¿sí? Eh, que si agarramos el punto no tenemos tiempo para hacer el parcial y bueno, sacamos el punto más, más hard del práctico y eso lo ponemos en el parcial. ¿Sí? Que si yo agarramos el punto 7 del práctico y bueno, sacamos de ahí sacamos puntos para hacer el punto del parcial. Entonces vos llegás al parcial, uy, este punto me acuerdo, me suena este punto. Ah, sí, estaba en el práctico, pero no lo hice. Y bueno, ¿quiénes son los que quiénes son los que se embroman? Son ustedes, por no hacer el práctico. Así que bueno, gente, Profe, sí, tenía una consulta de punto 6. La fórmula que aparece que para, en este caso, es la que está con el porcentaje, porque me fijé en el apunte, por eso le quería consultar. sí, acá está, ¿dónde está? ¿Qué página dice? ¿Qué página dije? Dijo 20. Página 20, ¿dónde está la página 20? Buen sí. Acá está, sí, esta es la fórmula. En este caso, nosotros no sabríamos la cifra decimal, entonces tiene que ser con X, que no. O- A ver, gente, ¿cómo lo plantearon algunos? ¿Qué N sería la cantidad de cifras que nos están pidiendo? Así es. Ustedes ya vienen del análisis matemático, vienen de álgebra, así que están en condiciones de poder despejar el valor de n de esa igualdad o ecuación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, gente.
Ah, me olvidé el chat. Me olvidé ver el chat. ¿Dónde está el chat? Ahí está. Está habilitado. Bien, a ver. Que dice, no está habilitado, no está habilitado. Arias Cubis, nos retiramos. 10:58. ¿Alguna duda, gente? Bien, yo me quedo en consulta. Sí, para eso, bueno, me voy al otro. Ahí está el enlace del aula virtual. O, bueno, me avisan si se van a quedar en consulta. Y si no, gente, lo estoy liberando. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta respecto del práctico, los libero. Los libero y bueno, no se olviden el cuestionario para el día miércoles. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, no dejen de asistir a la clase de teoría, porque bueno, a medida que avanzamos con la práctica, avanzamos con temas nuevos, unidades nuevas, así que bueno, para no Profe, yo tengo una consulta Sí, con respecto al guardado de los ejercicios en Silab. Yo vi que no se guardan, o cuando ponía guardar no se guardaba, entonces lo que hice fue guardarlo en un archivo TXT. está bien, sí, pero fíjate que queda acá, no sé. Bueno, fíjate que acá tenés ahí acá muestro, ¿eh? Acá tenés el Command History.
Tenés Tile acá para ver el Command History. Y ahí se va guardando todo lo que vas tipeando. Todos los que vas tipeando, los distintos comandos que vayas usando, se guardan en esta consola. Command History. Después, si vos querés acceder a uno de esos métodos, lo haces doble clic y ya accede. ¿Sí? Fíjate acá en la consola que tenés este panelcito, el Sí. panel Command History. Ok. ¿Sí? Y con respecto a los gráficos que nos pedían, A ver, déjame ver si no ya lo. A ver, déjame ver, ya que estamos acá, vamos al aula virtual, cálculo no se numérico. presentan los TPs, profe. ¿O sí? No, por eso cuando el práctico se presente, ¿sí? Ya sea el presente, ya sea el práctico completo o puntos específicos del práctico, haya que presentarlo, lo vamos a indicar en el práctico. En el práctico va a decir práctico con presentación obligatoria. Punto uno, presentación obligatoria hasta tal día, presentación grupal o presentación individual, dependiendo, pero lo vamos a indicar en el práctico, gente. A ver, vamos acá a Scilab. Tienen disponible, ¿no? En Scilab Ok, tienen, gracias, acá en profe. sí, en la solapa Scilab, ahí tienen disponible sí, el material y, bueno, sí, el material para poder ver la parte gráfica. Bueno, igual ahora me quedo en consulta, así que bueno, ahí si quieren vemos cómo graficar en Scilab, si quiero, como vemos algún tema específico de Scilab. ¿Sí? Y si no, bueno, gente, son las 11, los libero. Hasta la próxima semana. Bueno, igual me quedo en consulta, pero ya fíjense, ahí está